quitarles a aquellas personas que hoy le gustarían tener a ese Dios que no te deja nunca, que vale la pena seguir, porque ese es un Dios que no te deja. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él está hablando acerca de lo que Dios había hecho el apóstol Pablo. Ustedes saben que el apóstol Pablo no fue uno de los apóstoles que caminó con Jesús, ¿verdad? Sino que él se convierte 9 años después, porque él era un perseguidor de la iglesia cristiana, y 9 años después, camino a Damasco, una luz del cielo le aparece, y entonces allí él le pregunta, miren lo que dice el capítulo 26, versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién es él? ¿Quién eres, Señor? Qué linda pregunta. Que hoy capaz necesitas nomás un poco, necesitas una gota de humildad para preguntar, ¿quién eres, Señor? Porque la verdad no lo conoces como deberías conocerlo a él. Él creía que le conocía. Pablo creía que le conocía a Dios, pero no era Dios a quien él conocía. Y él le dice a Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos y amigos que están hoy, el Señor hoy quiere darse a conocer a ustedes. Miren lo que dice luego el apóstol Pablo, versículo 16: pero levántate, dice el Señor Jesús, y ponte sobre tus pies. Hay gente que está así muy caída, muy fatigada de la vida, gente que dice, yo necesito del Señor Jesús. Y por eso esta canción no te dejará en los momentos difíciles, en la calma y en la tormenta no te dejará. Dios nunca te dejará. Y dice el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles quienes ahora te envío. ¿Y para qué viene el Señor Jesús a nuestras vidas? Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Miren la realidad, sinceramente, hermanos. Ayer estuve hablando con un joven, tiene 24 años. Me dice, pastor, vos no sabés lo que yo hice. No tenés idea. Lo que no hace falta que me cuentes. Estabas en tinieblas. Así que Dios te quiere quitar de las tinieblas, porque Dios no te quiere ver en tinieblas, no quiere verte todo el tiempo en tinieblas, porque Él vino a traerte luz. Dice aquí la palabra de Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así que Dios no quiere que sigas en las manos del diablo. Él no quiere que vos sigas en la potestad de Satanás, sino que te conviertas a Dios. Eso es lo que Dios quiere, para que reciban, y siempre Dios te va a dar algo más. Y para mí es suficiente que me traiga la luz, porque no quiero vivir en tinieblas. A nadie le gusta estar. Si ahora mismo la iglesia apaga todas las luces, se van a incomodar, ¿verdad? Qué raros son estos, van a decir. ¿Verdad? Che, qué raros son estos. Nadie le gusta estar en tinieblas. Todos queremos que prendan las luces, por favor, ¿cierto? Y Dios nos quiere quitar de las tinieblas del diablo y traernos a la luz del Señor. Nos quiere quitar de la potestad de Satanás y traernos a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren, la promesa no es solamente recibir perdón de pecados, la promesa también es recibir una herencia. Algunos de nosotros no vamos a tener ninguna herencia. Mi papá todavía vive. Y mi mamá también. Mi mamá dice que yo quiero ganar su herencia, pero no, tranquila, mamá. Tenemos que vivir en 5, es complicado. Pero todos queremos recibir una herencia alguna vez, ¿verdad? Dicen algunos. ¿Y saben lo que es recibir una herencia en el cielo, entre los santificados? ¿Saben lo que es la herencia del cielo?
La Biblia dice que ese lugar, el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí, dice el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, textualmente, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez, para que donde yo esté, dice el Señor Jesús, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Miren, el deseo de nuestros corazones tiene que ser ver esa luz un día. Ver esa luz del cielo, donde esté el Señor Jesucristo. Y ya no cantarle nada más hoy aquí como cantábamos, sino que lo veamos cara a cara y lo alabemos directamente a Él, porque Él es el único que merece toda la adoración y toda la alabanza, porque Él es el único que nos quita y te puede quitar de las tinieblas y traer a la luz, de la condenación y traerte a la libertad, de un futuro en el infierno y traerte a un futuro en el cielo. Es el único, el Señor Jesucristo, no hay otra forma. Él dijo, yo soy el camino, no hay otro. Me gustaría invitarles a decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero estar para siempre contigo en el cielo. ¿Le gustaría decirle? Qué lindo, ¿eh? Vamos a cerrar los ojos, inclinar el rostro. Y simplemente ahí en tu corazón, aquellos que hoy quisieran decirle enteramente al Señor, Señor Jesús, yo quiero estar un día contigo en los cielos. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi vida, Señor. Quiero salir de las tinieblas para venir a tu luz admirable. Quiero salir de la potestad de Satanás para irme a la potestad de Dios. Y quiero, Señor, vivir una vida por siempre y para siempre, aquí en la tierra y en la eternidad, para la gloria de tu nombre. Entrego mi vida en tus manos. Abro la puerta de mi corazón para que entres y de una vez y por todas te recibo como mi Salvador personal. Yo quiero que tú seas mi Señor, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Qué lindo es que el Señor está en tu corazón y está en tu vida. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Viejas, no, nuevas. Cosas nuevas es la que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Hoy voy a hablarle acerca de los dones. Uno de los regalos que tiene Dios son los dones del Espíritu Santo. Voy a tener que pasar rápidamente. Si ustedes ven su bosquejo, tiene 500 puntos, tiene el bosquejo. Así que no sé ni cómo voy a hacer todo. Bueno, se puede quedar hasta las 3 de la tarde hoy. Yo tengo que terminar a las 12. Tengo 40 minutos, no, 45. Pero si todavía el lomito de cerdo no está listo, entonces puedo así, me van a hacer señales y todo. Seguir unos 5 minutos más. No, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. Mira lo que dice el Señor en Romanos capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice el Señor así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Quiénes tienen diferentes dones? Nosotros, la iglesia. Esto no es para los romanos nomás, para nosotros también. Así que si nosotros tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, úsese en servir. O el que enseña, el maestro, úsese en la enseñanza. Y el que exhorta, úsese en la exhortación. Y el que reparte, úsese con liberalidad, no ese yo. Y el que preside, úsese con solicitud, así que no caigüe. Y el que haga misericordia, úsese con alegría. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así es como tenemos que servir a Dios,
Y me gusta que el último versículo sea, úsese con alegría, con alegría. El que hace misericordia, hágalo, pero hágalo con alegría. La iglesia es un gran rompecabezas. El primer domingo que comencé a hablar, traje unos rompecabezas, y hicimos un juego acá. Jugamos la chica contra la muchacha, a ver quién hacía más rápido el juego rompecabezas. Porque cada uno es una pieza diferente en el rompecabezas. Y una pieza no puede estar en otro lugar que no sea en su lugar, porque si no, afea el paisaje que estamos haciendo. El domingo pasado hablé del cubo de Rubik, el famoso cubo, ese que nadie todavía puede poner bien. Hay muchos que lo saben hacer bien, pero bueno, hay un montón de nosotros somos muy ignorantes que no podemos. Entonces, ese cubo se mueve, pero gira siempre sobre un entorno hasta que se logra tener el lugar. Y así es la vida de los cristianos. Nosotros nos movemos en un eje que es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es el que nos guía por los dones del Espíritu Santo a servirlo. Y un día encontramos la fórmula de la iglesia para que cada uno esté en su lugar. Y ahí es cuando la iglesia parece más bella, porque cada uno ocupa su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy voy a hablar de otro rompecabezas, que se llama el famoso crucigrama. ¿Conocen el crucigrama? Vamos a pasar un poquito. Ahí está, esto es un crucigrama. Por ejemplo, si ustedes van a 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, por ejemplo, este crucigrama, elegí uno, había tantos, elegí así por, no sé. 1 Tesalonicenses, no vamos a hacer acá todo, pero si quieren quitar fotos, pues pueden hacerlo. Capítulo 5, versículo 16, dice así, la palabra de Dios: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, dice acá, el número 3, el número 1 en las verticales, horizontales, verticales, dice Hijo de Dios, el número 1. Entonces, ¿qué van a poner ahí? ¿Qué palabra? No, pero Hijo de Dios tiene que ser Jesús. Está bien. Bueno, y por ejemplo acá el punto 3, ungido Mesías. No sé, el que quieran pueden elegir ahí. El punto 2, manifestar el agradecimiento por el beneficio recibido. Punto 2, ¿dónde está? Ahí, así largo. Gozosos, exactamente. Bien, acá Benjamín después va a contarnos cómo se llena todo. Quiero nomás que vean una cosita muy importante. Si le fallamos a una palabra, va a haber una letra que está fuera de lugar. Y si una letra de esas que después en el horizontal tienen que llenarse está fuera de lugar, entonces no vamos a lograr el objetivo de hacer el crucigrama, ¿verdad? Entonces la iglesia de Cristo es así. Nosotros tenemos que hacer, además si me falta una palabra, tampoco completo el crucigrama de la iglesia, porque esa palabra es importante. Y algunos dicen, yo voy a faltar este domingo, total no soy tan importante. El pastor nomás tiene que venir todos los domingos, el resto no hace falta. Yo soy parte de la iglesia, y si yo falto es importante, porque yo soy parte de ese cubo, yo soy parte de esa imagen que es el rompecabezas de la iglesia, yo soy parte de esa palabra que necesita la iglesia, que vos estés en ese lugar para que así sea. El crucigrama es así mismo realmente. Miren, hace poco leí un artículo que decía, este mundo es un rompecabezas, y hablaba un poco del juego del rompecabezas, del crucigrama. Hace 100 años, un periódico en los Estados Unidos publicó el primer crucigrama impreso. Fue el autor un señor llamado Arthur Wayne, y tenía forma de diamante y daba pistas para 31 palabras.
El artículo que leí tenía la imagen de ese crucigrama del año 1918, o sea, un poquito más de 13 años, ¿verdad? La única palabra que daba como guía para comenzar era, en la parte superior, la palabra divertido, ¿verdad? Y esa era su palabra guía, y a partir de ahí tenías que crear todo el resto de las palabras, ¿verdad? Yo miré el crucigrama y traté de hacer, y entre paréntesis no tenía tanto tiempo, y entonces agarré y dejé este crucigrama voy a hacer, ¿verdad? Miren, una cosa es no descubrir las palabras que encajan en un crucigrama. Uno puede agarrar el crucigrama, acurrucar todo el papel y tirar en el basurero y olvidarse. Pero otra cosa muy distinta es intentar, sin muchas ganas, encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. O peor todavía, algunos ni siquiera intentan encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo. En un crucigrama hay palabras que se esperan utilizar, ciertas letras, algunas consonantes o algunas vocales, para que otras palabras se completen, así como ven ¿verdad? Y de la misma manera la iglesia es interdependiente y está relacionada los unos con los otros. Nos completamos los unos con los otros como una manifestación local y viviente del cuerpo de Cristo. Y la manera en que nos complementamos y nos completamos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo es por el medio y por medio del descubrimiento de los dones espirituales. Ya se dan cuenta por qué el crucigrama, ahí ya se dan cuenta. Así que permítame darle una definición. Vamos al siguiente. Acá va una definición de los dones espirituales. Está ahí en su hojita. Las letras muy chiquitas nomás porque era muy largo. Definición de un don espiritual. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios a todo el cuerpo de Cristo, entre paréntesis, para servir al cuerpo de Cristo con un ministerio efectivo. Es una habilidad dada por Dios para servir al cuerpo de Dios en forma efectiva. Y aquí vamos a ver los tres elementos de la vida cristiana que Pablo no quiere que ignoremos. Si usted va a 2 Corintios capítulo 2, no vamos a leer, porque ustedes creen que yo le digo la verdad, para eso le pongo ahí. Y además dice en su hoja también, pueden ir a leer después. La Biblia dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás y sus demonios. Pues no ignoramos sus maquinaciones, cuando habla de Satanás y sus demonios. ¿Cierto? La otra cosa que no tenemos que ignorar es el hecho de la vida después de la muerte y del rapto de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, no sean tontos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Se acuerdan? 1 Tesalonicenses 4:13. Y el tercer tema crítico es el tema de los dones espirituales. Asimismo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, en el versículo 6, hablando un poco de los dones espirituales que no tenemos que ignorar. Y van a ver después en 1 Corintios también que dice lo mismo. Tres cosas muy claras que tienen que tener. Hay distintos tipos de dones espirituales. Cosa número uno clara. Cosa número dos clara que tenés que tener es los cuales crean distintos tipos de ministerios y que producen distintos tipos de efectos en y por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, no se olviden nunca que eso es así. El creyente promedio, cualquiera, puede ignorar por completo cuál sea su don espiritual
y cómo él o ella encaja en el cuerpo de Cristo. Por esta razón, Pablo repite este tema de los dones en Roma, en Éfeso y en Corinto. Y el cuarto que habla acerca de esto es Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4. Todo de allí hoy vamos a estar viendo todos estos pasajes. Vamos a irnos rápidamente al tema de los dones espirituales. Vamos al siguiente. Ahí va. Vamos a irnos a los dones espirituales. Bueno, hay algunos que dicen, antes de pasar a los dones espirituales, hay algunos que dicen que Dios no me va a usar a mí. Bueno, el domingo pasado hablamos acerca de exponernos a Dios en oración para conocer nuestros dones espirituales. Hablamos el domingo pasado acerca de exponernos a la palabra de Dios para encontrar una guía de los dones espirituales. También hablamos acerca de exponernos al pueblo de Dios para recibir consejo acerca de cuáles son los dones espirituales. Y también hablamos de experimentar todo lo que queremos hacer en la iglesia para saber si alguna de esas cosas son nuestros dones espirituales. Así que algunos de ustedes pueden estar tentados esta mañana a decir, ¿quién soy yo para que Dios me utilice? Yo no soy nadie. Eso es bueno, pues yo tampoco soy nadie. Algunos de ustedes dicen, pero pastor, vos no conocés mis limitaciones, vos no conocés mi trasfondo, y vos no sabés del pecado que Dios me libró. Y la semana pasada justamente puse ahí el artículo. Un artículo decía así: la próxima vez que usted piense que Dios no puede utilizarlo, considere lo siguiente. Y decía así: si usted piensa que Dios no puede utilizarlo, piense que Noé se emborrachó y perdió la credibilidad de su familia. ¿Conocen la historia de Noé? Sus hijos tuvieron que con una toalla caminar hacia atrás. Uno de ellos se llegó a burlar y fue maldecido para colmo. Culpa de la borrachera del papá. Abraham era muy viejo para comenzar una nación nueva. Además le negó a Sara, le dijo, mentí al rey para que no me mate. Isaac era un soñador. Jacob tenía problemas con las mentiras. Lea no era atractiva. Finalmente tuvo los hijos de Jacob y de ahí viene la tribu de Judá. Moisés asesinó a su enemigo. Gedeón era miedoso. Igual Dios con 300 hombres hizo que pueda ser encima de los filisteos más de 120,000 hombres. Gedeón era miedoso. Rahab era prostituta, igual está en el nombre de la genealogía. Rahab, la prostituta, está en el nombre de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Qué? Puede ser alguien así usado, sí, puede mucho. Timoteo era muy joven para tener el respeto de otros. Job quedó en bancarrota. Sí que quedó en bancarrota, perdió todo. Juan el Bautista no se sabía vestir, muy mal. No se cortaba su barba tampoco. Santiago y Juan eran arrogantes, Quería estar uno a la derecha, el otro quería estar a la izquierda del Señor Jesús. Cuando venga tu reino, yo voy a ser primer ministro y segundo ministro mi hermano. Pedro intentó asesinar a alguien cuando vino al Señor Jesús. Agarró y le falló y le quitó la oreja a Malcolm. Y luego negó al Señor. Pedro, un chiche. Los discípulos se quedaron dormidos cuando tenían que orar. María Magdalena había estado poseída. La mujer samaritana se había divorciado 4 veces. Zaqueo era muy bajito y Lázaro estaba muerto y lo resucitaron. Imagínense. Y estos son los hombres y las mujeres que Dios usó en la palabra de Dios. Así que vos, nada que ver con esto, Vos podés ser usado por el Señor. Solamente que tenés que averiguar cuáles son los dones del Espíritu Santo en tu vida. Mira lo que dice 1 Corintios 1:26
al 30. 1 Corintios, capítulo 1. Miren lo que dice versículo 26 al 30. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Miren lo que dice la Biblia. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie aquí es el chiche que Dios encontró y por eso hoy sos un hijo de Dios. Y miren lo que termina diciendo el versículo 30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Así que, ¿quién se cree un chiche acá? Entonces, ni siquiera un creyente. Porque dice la Biblia que Dios escogió a lo vil del mundo y a los menospreciados escogió Dios. Y lo que no es, para hacer esto. ¿Qué es el creyente? Un escogido de Dios que era vil y menospreciado. Ese es el creyente, y que escogido por Dios tomó la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Realmente es maravilloso ser un hijo de Dios, y la verdad es maravilloso seguir al Señor Jesucristo. No importa quién seas, no importa tu pasado, no importa de dónde venís, la gracia de Dios por medio de Cristo te ha dado un lugar en el cuerpo de Cristo. Ninguno de los hijos de Dios se queda fuera del rompecabezas de Dios. Amén. Qué maravilloso es este Dios, ¿eh? La palabra que Dios usa para la palabra dones, que su regalo significa esto, en el griego es carismata o charismata realmente, que significa favor o regalo. Eso es charis. Es la palabra, esta palabra griega, ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo Testamento en hebreo. La palabra griega charis significa también gracia, y se transliteró como carisma o carismático. Y hoy, bueno, hay un movimiento que es el movimiento carismático que se agarró de esta palabra, ¿verdad? Pero bueno, eso está en la Biblia. Así que, según Pablo, todos los creyentes tenemos este regalo del don. Es decir, que todos tenemos una carismata o un don, ¿verdad? Así que, en todo caso, todos somos nosotros carismáticos también por los dones espirituales que Dios nos da. Todos son obras de un Dios sobrenatural, que Él da dones del Espíritu Santo. Cada creyente que ha nacido en la fe en Cristo Jesús ha recibido un regalo muy especial, un regalo carismático, un carisma o un don. Y no tiene nada que ver con alguna muestra pública. Voy a mostrarle un don yo. Así que vamos a hacer una muestra pública de los dones. Y ahí voy a hacer, no sé, un milagro o algo así raro. No tiene nada que ver con eso. Puede que esa persona limpie piso aquí en la iglesia o en una aula de la escuela dominical. O puede que lleven a los niños para enseñarles. O puede que sea un hermano que arregla las camionetas de la iglesia. Como María, el problema de la camioneta. Puede que sea un hermano que nos esté ayudando preparando el almuerzo que vamos a tener al mediodía, o que le ayude a un enfermo y le esté preparando el almuerzo. O puede ser que alguna hermana o un hermano que te anima a través del WhatsApp.
y justo te viene un versículo bíblico en un momento en que estás pasando un momento difícil. Todo esto son cosas que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Tenemos que tomar esa palabra y utilizarla bien, porque todos somos de alguna forma también carismáticos. Ahora muchos dicen aquí quizás, bueno, yo entiendo que el Espíritu Santo me equipó para ser utilizado por Dios, entiendo que Él quiere usarme, pero ¿cómo me pueden ayudar un poco? ¿Cuáles son las pistas? ¿Se acuerdan? Ahí está abajo el rompecabezas. Abajo hay preguntas que son las pistas, ¿verdad? ¿Cuáles son las pistas que encontramos? En Romanos capítulo 12, vamos a Romanos 12, versículos 6 y 7, comienzan con algunas pistas. Algunas de las pistas son, acá van, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, primera pista, el de profecía, así que, el de profecía. La siguiente pista, el de servicio. La siguiente, el de enseñanza. La siguiente, el de exhortación. El de dar, con liberalidad. El de presidir, con solicitud. Y el de misericordia, con alegría, dice la palabra de Dios. Así es como tenemos que hacerlo. Y si quieren anotar en algún lado, los otros pasajes donde están los dones espirituales están en Efesios capítulo 4, en 1 Pedro capítulo 4, en 1 Corintios capítulo 12 y acá en Romanos capítulo 12. Estas listas contienen al menos 19 dones espirituales. Al menos 19 dones espirituales. Así que en dos domingos más, voy a traer una encuesta para ustedes. Ustedes no van a tener, no vayan a creer, che, Pato no va a tomar examen, atiendan que no le voy a hacer todo. Pero esa encuesta le va a ayudar a identificar qué dones espirituales tienen. En un grupo de 12 dones, van a ver después por qué, van a ayudar a identificar esos dones espirituales. Así que vamos a categorizar en 3 grupos los dones espirituales. La primera de esas categorías viene a continuación, ahí va, los dones de apoyo o audibles. El don de apóstol, ese es el primero. El don de apóstol es un don que tenían los apóstoles. Espectacular, ¿verdad? Qué interesante. Luego están los dones de evangelista, pastor, exhortación o ánimo, maestro, enseñanza. Y ahí hay varios pasajes que nos hablan acerca de esto. Estos son los dones audibles. El pastor, por ejemplo, está hablando aquí y es un don audible, ¿verdad? El pastor tiene dones de evangelista y tiene también dones de exhortación. Ya se habrán dado cuenta de eso. Yo siempre estoy animando, alentándole a que hagan algo. Y siempre estos dones espirituales le van a ayudar en esto. Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 1. Los otros dones son el de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, son audibles. Y el de discernimiento de espíritu de alguna manera es audible porque la persona te dice exactamente eso. Aunque puede calladita nomás también estar esa persona, ¿verdad? Que tiene el don del discernimiento de espíritu. En Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este es un don que tiene castigo. ¿Cuántos quieren el don de maestro? Los otros dones nada más justo. Hebreos capítulo 13. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero van a dar cuenta también. ¿Cuántos quieren ser pastor?
Van a tener que dar cuenta. Hay algunos dones que tienen algunos chichecitos. La primera categoría de dones espirituales, así que son estos, y estos son versículos que nos hablan acerca de los dones audibles. No hay nada que se asemeje al gozo de tener ovejas que viven en la verdad de Dios, y no hay nada peor que tener ovejas que solo se quejan. Por eso la Biblia dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Que los pastores no playones. La idea es que el pastor no sea playón. Dones serviciales, vamos al siguiente. En algún momento voy a parar y le voy a contar qué hace cada uno de estos dones, pero en algún momento, hoy nada más voy a avanzar, para que ustedes vean cuáles son. Los dones serviciales son el de administrar o presidir, el don de fe, el don de dar, el don de ayudar o servir, el don de misericordia o compasión y el don de hospitalidad. Esos son los dones de serviciales. ¿Está bien? ¿Copiaron? ¿Copiaron todo? ¿Seguro? Cambien. Porque yo voy a cambiar, por eso me estoy preguntando. Al siguiente. Y ahí vienen los dones de señales. Estos son los más controvertidos, hermanos. Los famosos dones de señales. Ahí van. Los dones de sanidad, los dones de milagros, los dones de lengua, los dones de interpretación de lenguas y los de profecías. Entonces, estos dones tenían una función específica y temporal. Creo que está ahí en el escrito. Tenían una función que caducaba una vez que se completaba el Nuevo Testamento. ¿Ok? Una vez que se completa el Nuevo Testamento, estos dones dejaron de ser importantes o efectivos. Pablo escribió que el don de lengua era temporal. Él dijo que se trataba de una señal para que los judíos crean, para que los judíos incrédulos crean, para que la nación de Israel crea que el verdadero Mesías era Jesús y que había venido. De hecho, el hablar otro idioma que el de uno, sin saberlo, fue algo profetizado ya en el libro de Isaías. El profeta dijo que esto llegaría a suceder porque vendría el que había prometido descanso, pero que sería rechazado. Eso dice el libro de Isaías. Luego vamos a 1 Corintios, capítulo 13, y ahí es donde Pablo dice sobre este don, justamente eso, capítulo 13, versículo 8, y dice, él va a dar muchas instrucciones, todo el capítulo 13, todo el capítulo 14 y todo el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Miren lo que dice el capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto. La necesidad de proclamar la verdad por medio de profecías, lenguas y ciencia o conocimiento pasaron a ser innecesarios. Pablo está declarando claramente que estos tres dones van a cesar porque algo perfecto está en camino. Bueno, algunos dicen, lo perfecto es la segunda venida del Señor Jesucristo o el rapto de la iglesia. Esa es un poco la primera cosa que te viene a la cabeza. Pero el versículo 12, miren lo que dice. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ustedes conocen la música esa que dice cara a cara, espero verle,
más allá del cielo asciende. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo venga, las cosas parciales como las profecías y las lenguas cesarán, dicen algunos. Y suena bien, ¿eh? A mí me suena bien, mirando bien. Pero yo no creo que sea así. En primer lugar, lo perfecto en el versículo 10 puede traducirse también en el griego, la palabra es completo. Pablo está diciendo que algo se va a completar, y cuando se complete, estos dones que comunican revelaciones ya no van a ser necesarios. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a irnos a lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 25. Miren lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la cosa perfecta acá? ¿Cuál es la cosa perfecta? La palabra, la perfecta ley. Entonces, cuando llegue lo perfecto, así que Pablo está diciendo que hay algo que debe completarse, y era la palabra de Dios. Es una descripción de la Escritura. Cuando Pablo estaba escribiendo estas epístolas, las Escrituras obviamente todavía no estaban completas, y Dios siguió haciendo su revelación. Miren lo que dice miren lo que dice el versículo 8, 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Miren lo que dice el versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Eso se refiere al cielo? No. Eso suena a la obra de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Presten atención, hermanos. Esto es importante. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa era la función de los profetas. Ellos tenían que hacer eso. Así que exactamente eso es lo que está pasando. Vos querés comprender bien los motivos y los pensamientos de la gente, estudia las Escrituras. Los dones como señales eran para el creyente antes que la palabra de Dios fuera completada en su totalidad. El decir que la profecía, las lenguas y el conocimiento cesarán cuando Jesús venga es casi jocoso. Porque imagínense en el cielo, porque cuando venga Jesús vamos a estar en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué pondrían estos tres dones entonces que van a cesar cuando venga Jesús? Porque, por ejemplo, ¿por qué no cesaría el don de evangelismo? ¿O a quién evangelizarías en el cielo? ¿Por qué no cesaría también el don de maestro o el de enseñanza? Porque ¿a quién le vas a enseñar en el cielo? ¿O por qué no cesaría también el don de misericordia? Porque ¿a quién vas a hacer misericordia en el cielo? ¿Y por qué no cesaría también el don de dar? Si vamos a heredar la gloria de Dios, ¿quién te va a aceptar lo que vos vas a dar? ¿Qué necesidad vas a tener en el cielo del don de fe si vamos a estar en su presencia? Entonces, si estos dones van a cesar con la segunda venida del Señor Jesucristo, van a ser tres, ¿qué vamos a hacer con los otros dones? No, hermanos. Estos dones cesaron cuando la palabra de Dios fueron completadas. Cuando entremos en el cielo, no solo van a cesar el don de profecía, las lenguas y las interpretaciones de lenguas,
sino que van a cesar todos los dones del Nuevo Testamento, todos van a ser innecesarios. Entonces, estos dones de revelación, apartados por Pablo como temporales, cesaron cuando las escrituras se completaron al final del primer siglo de la iglesia. Así que vamos a hablar un rato más acerca del don de profecía. ¿Querías decir algo? Un minuto. Sí, dale. En Juan 1:1 está. También. Dice que En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era. con Dios y era Dios. Sí. Hebreo 1 también, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas. En otro tiempo habló a los padres por los profetas. En los postreros tiempos nos habla por medio de la palabra, por medio de Jesucristo. ¿Quién dijo: yo soy el camino, la verdad, la palabra, verdad y la vida? Jesús, Él es la verdad, Él es la verdad. Bueno, voy a hablar rápidamente. Siguiente. Me voy rápido, Copien, hermanos, Vamos. No se muevan. Ahí está. Ahí está. Este ya pasamos, Vamos, siguiente. Ahí. El don de profecía, Romanos capítulo 12, versículo 6. ¿Les gusta hoy el tema? ¿Sí o no? Un tema importante. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, dice Romanos 12, 6. Ya están escribiendo ustedes todo eso. El primer don que usa acá Pablo es el don de profecía. Cuando Pablo escribió la profecía, aún no era un medio para recibir y comunicar una revelación de Dios. Entonces, encaja de manera perfecta en la lista. Profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, antes de completar las escrituras, se trataba de la habilidad de predecir el futuro y de comunicar una verdad de parte de Dios. Y un profeta verdadero nunca se equivocaba. Nunca. Así que estos profetas Kashian que vienen y dicen: mañana te vas a, tu revelación, mañana vas a estar curada, o algo así. Yo tengo, hermanos, un amigo, un compañero de colegio que iba a esta iglesia, se llama Kadosh acá, la Maré, ¿conocen? Él era parte del liderazgo. Jorge Loeb, su nombre. Fue mi compañero de colegio. Era informático también, entre paréntesis. Tenía cáncer. Un día el pastor que se dice apóstol, Iñembo profeta, dijo: estás curado, no hagas más ningún tratamiento. Un año después murió de cáncer. Me daba vergüenza de mis compañeros que venían de su iglesia todos vestidos de para decir eso. Vos estás curado. Vos le veías cada vez más por el cáncer, más podrido, pobrecito, ¿verdad? No sé, a mi compañero le quiero mucho, Lo tuve que llevar yo a los pies de Cristo, porque no entendía ni siquiera eso. Él estaba en el liderazgo de esa iglesia, imagínense, no entendía ni siquiera quién era su Salvador, quién de verdad era el que le iba un día a redimir allá en los cielos. Imagínense, el día que él se murió, la viuda se fue de buzo a enterrarlo, porque le dijo: no, esto es una cosa así nomás. A mí me da vergüenza. Mis compañeras y mis compañeros se fueron todos en negro completamente por el dolor de esta persona. Me da vergüenza. El Señor salió y dice: quiero decirle algo. Era el pastor de ahí, ¿verdad? El de Kadosh. Dijo: hay trompetas ahora en el cielo. Yo escucho trompetas en el cielo. Así dijo. Y está entrando, yo lo veo entrando a Jorge en el cielo. Y después se acabó ahí. Terminó de hablar todo él. Le dije a la viuda: ¿me permitís hablar un minuto? Sí. La Biblia dice esto. Y comencé a predicar el plan de salvación del Salvador, de Jesucristo. Pero hermanos, no se dejen engañar por estupideces como esta. Por favor, no se dejen engañar. Pero estas cosas hasta encajan muy bien, hasta encajan muy bien. Pero de verdad es una gran estupidez. Gracias a Dios, este amigo y compañero de colegio, él llegó al cielo porque él aceptó a Cristo como su Salvador personal y lo hizo
a través de la palabra de Dios. Ahora, ya no tenemos profetas. Algunos de ustedes dicen, ya no hay profetas. No me parece justo. ¿Cómo en el Antiguo Testamento había profetas? Ya la primera iglesia había ¿y por qué los creyentes no tenemos más apóstoles, no tenemos más profetas? Yo creo que somos unos perdedores por no tener esto. Bueno, Hebreos 12:1, justamente, ya dije, Dios habiendo hablado, ya dije, pero no importa. Hebreos 12, perdón, capítulo 1. Versículo 1. Se me perdió el pasaje. Me iba a ir. Sí, 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces. Ya dije yo 1:1, pero entiendo que me contradigo yo. Me emociona unas cosas mías. Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si usted quiere profeta, se estaría poniendo en contra del hecho que Dios le permite vivir un periodo en que usted tiene la perfecta ley, y en esta perfecta ley el Hijo de Dios nada más y nada menos es el que nos habla. Nosotros recibimos que los del Antiguo Testamento que tenían profetas no lo recibieron tal como eso, pero recibimos la revelación del rapto, recibimos la revelación de la tribulación. Si ustedes van a Apocalipsis, van a tener la revelación del anticristo, de la batalla de Armagedón, del reino, de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Tenemos los detalles de la batalla final entre el ejército del Señor. Allá al final, cuando después de los 1000 años va a volver a levantar Satanás y va a engañar a mucha gente, hay una batalla final. Sabemos cómo va a ser el cielo, una parte por lo menos, cómo va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva. No tenemos menos que el Antiguo Testamento, tenemos mucho más. Y termino con dos pensamientos acerca de este don de profecía. En primer lugar, si bien las nuevas revelaciones de verdad de parte de Dios han cesado, la repetición de verdades no. Las verdades ahora las repetimos desde la Biblia, porque aquí está la verdad de la palabra de Dios, porque antes no era así. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 8, versículo 9. Jeremías, capítulo 8, versículo 9. Así dice. Aquí está en mi Biblia. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y qué sabiduría tienen. ¿Cuál es la única sabiduría que nos puede dar sabiduría de verdad? La palabra de Dios. Y los sabios se avergüenzan, pero los creyentes, nosotros leemos la palabra de Dios. ¿Qué sabiduría tienen los sabios? Nada, porque aborrecieron la palabra de Dios. Qué buen versículo bíblico realmente. Los sabios se avergonzaron. Y esto lo podemos decir de otra manera así. Si bien el don de profecía ha cesado, la necesidad de los creyentes por hablar por Dios nunca ha cesado. Si un predicador proclama directamente la palabra de Dios, está hablando de la verdad de Dios. Pero si uno no habla de la palabra de Dios, pues, hermano, hay iglesias hoy que se dicen pseudo cristianas donde ya no se abre la Biblia. Porque imagínate tener que decirte que sos pecador. Eso ya no, la gente no quiere ir a una iglesia donde te digan que vos sos pecador.
Entonces mejor no vamos más a decir que son pecadores. ¿Ok? ¿Cuántos van a ver? Y algunos no abren más la Biblia por eso. Algunos dicen que está vieja la Biblia. Ahora le voy a preguntar una cosa. ¿Quién tiene el derecho de hablarle a la iglesia? ¿El predicador o Dios? Cuando la predicación se sustituye por cualquier otra cosa, la autoridad de Dios está siendo usurpada. Sin decir que al quitar vos la palabra de Dios, quitas la única fuente de esperanza que tiene un creyente, y que alienta a la gente a que no sea indiferente a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios, y pone los sentimientos, realmente, porque eso hace la Biblia, pone nuestros sentimientos en manos del Dios verdadero. Y además, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Y eso es lo que hacemos aquí en la iglesia. ¿Qué cosa tenés que predicar, Timoteo? La palabra. Timoteo, te encarezco delante de Dios. Y en el contexto él dice, en otras palabras, sé que hay predicadores observándote, pero no te olvides. Olvídate de la audiencia, no importa. Timoteo, acordate que quien te ve es Dios, que prediques la palabra. El minuto, el instante, hermano, que en este púlpito se quite la palabra de Dios de un sermón o de una lección, usted piensa que está o que no está ofendiendo a nadie, pero en realidad está ofendiéndole a Dios. Así que ¿a quién prefieren ofender? Si alguno de ustedes es predicador o maestro o ayudante, necesitamos creyentes que prediquen la palabra y que crean lo que está escrito en la palabra. Necesitamos más creyentes que crean que si Dios es el único que nos está mirando desde el cielo, es suficiente. Él sería suficiente como audiencia en esta mañana para mí, por ejemplo. Porque yo agarré su palabra y la prediqué. Vivir así, eso agrada a Dios. Y me gustaría decir alguna vez, como lo dijo Jim Elliot, que escribió en su diario personal, esto que está ahí, el famoso misionero que murió en las selvas ecuatorianas, peruanas, mártir en estas selvas del Ecuador. Él dijo así: Padre, que cada persona que se contacte conmigo tenga que tomar una decisión. No quiero ser un simple marcador junto al camino. Hazme una bifurcación en el camino de la gente, de manera que los que me conozcan tengan que ir a un lado o al otro al ver a Cristo en mi vida. Amén. Que este sea el deseo de tu corazón. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Creo que Dios nos habló a través de los dones espirituales. Vos sos importante en la iglesia y vos tenés que actuar dentro de tu don. Amén. Oremos. Señor y Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque un día, Señor, el Señor Jesucristo entró en mi vida, entró en mi corazón. El Espíritu Santo me selló, me bautizó. Y ese día también me dio un don del Espíritu Santo, Señor. Ese don lo quiero usar para la gloria de tu nombre. Quiero convertirme en aquello que tú diseñaste que yo sea, Señor. Nunca es tarde. Hoy he decidido convertirme en aquello que tú sueñas que yo sea, Señor. Porque un día cuando esté en el cielo, quiero escuchar de tus labios, Señor, decirme: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Que ese sea el anhelo de mi corazón siempre, Padre. Un día verte y decirme: bien, buen siervo fiel. Y que sea el anhelo de todos nosotros, Padre. Y solamente vamos a escuchar esto usando nuestros dones espirituales. Porque únicamente un siervo de Dios usa sus dones para la gloria tuya, Señor.
Alabado seas tú siempre, hoy y para siempre, Señor. Esta iglesia es para honrarte. En el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga. Hasta el próximo domingo.